Los polímeros son materiales formados por cadenas de moléculas, las cuales tienen pesos moleculares que van desde los 10.000 a más de 1.000.000 gramos sobre mol. Estas cadenas se forman al unir muchos medios, que son las unidades básicas de esta misma, mediante un enlace químico para formar moléculas gigantescas, mejor conocidas como macromoléculas. Los polímeros pueden ser rígidos o flexibles. Los primeros suelen ser resistentes o con una capacidad a la deformación considerablemente buena. Sin embargo, estos, al no ser duros, presentan una fragilidad mucho mayor. Por otro lado, los flexibles son todo lo contrario. La resistencia es la propiedad que relaciona la firmeza de un polímero frente a la presión ejercida sobre él sin generar ningún tipo de cambio en su estructura. Un ejemplo de ello es el policarbonato. La elongación es la capacidad que tiene un polímero de estirarse sin romperse cuando sobre él se ejerce una presión externa. A los polímeros que presentan estas propiedades se les suelen llamar también como elastómeros, y un ejemplo de ello es el polibutadieno. En función a su origen, los polímeros se pueden clasificar en naturales, los cuales son también denominados como biopolímeros y se pueden hallar tanto en el reino vegetal como animal. Seguidamente tenemos los polímeros sintéticos, los cuales son producidos y generados en laboratorios o industrias. Finalmente tenemos los polímeros semisintéticos, los cuales son alteraciones de los polímeros naturales con el fin de obtener nuevas características. En función a la variedad de monómeros comprendidos en el polímero, estos pueden ser homopolímeros, los cuales presentan una única clase de monómeros generando una cadena homogénea. En copolímeros, cuando se presentan dos o más clases de monómeros generando una cadena heterogénea. Al presentarse esta variedad de monómeros, el arreglo puede variar, ya que se pueden acomodar de manera al azar, alternantes y en bloques. En función al tipo de cadena polimérica, estas pueden ser de tipo lineal, las cuales no presentan ningún tipo de ramificación. Y sí, las cadenas lineales se ven algo así. Tenemos las ramificadas, que estas sí presentan ramificaciones en pequeña escala. Exacto, las cadenas ramificadas se ven como luces en Navidad. Y tenemos las entrelazadas, las cuales generan estructuras tridimensionales mediante la unión de cadenas unas con otras. En función a la aplicación, los polímeros se pueden clasificar en fibras, en adhesivos, en recubrimientos, en espumas y en plásticos. Dentro de esta última, existe otra subclasificación en función a sus propiedades mecánicas y térmicas, las cuales son los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Proceso de extrusión. Los gránulos de plástico entran en el sistema de alimentación. Estos pasan por el tornillo sin fin, mientras estos gránulos se van derritiendo gracias a las camisetas calefactoras. Estos gránulos se van desplazando poco a poco por el movimiento giratorio del tornillo, el cual podemos calibrar gracias a este reductor de velocidad, los cuales avanzan hacia el cabezal, donde el material pasa por un molde donde le da la forma. Más tarde se refrigera para obtener su forma definitiva, resistente y rígida. Proceso de inyección. El método de inyección es muy similar al método de extrusión. Los gránulos de plástico entran en el embudo, donde estos entran al tornillo sin fin y son transportados gracias a él a un molde de metal, el cual consiste en dos semimatrices, para finalmente esperar su enfriamiento y su desmonte. La diferencia de este con el anterior radica en que este proceso de inyección se emplea para geometrías y medidas más complicadas. Proceso de compresión. Es un proceso de conformado de piezas en el que el material, generalmente un polímero, es introducido a un molde de dos piezas para
posteriormente aplicarle una compresión y un cierto calor. Esto con la finalidad de que el material adopte la geometría del molde, para finalmente esperar el enfriamiento y desmoldar y así obtener las piezas con la geometría requeridas. Proceso de soplado. Se introduce un tubo de plástico con el método de extrusión en el molde y a continuación se inyecta aire a alta presión en el plástico para que éste se adhiera a las paredes del molde, que posteriormente se dejará enfriar para que se solidifique y se separe del molde y caiga con la pieza en cuestión. Moldeado al vacío. Para este método se utiliza una lámina fina de plástico, la cual es calentada gracias a resistencias eléctricas. Debajo de esta lámina existe un molde o figura del cual se desea obtener su forma. Luego, la lámina de plástico caliente se deja caer sobre el molde, para finalmente extraer el aire para que el plástico obtenga todos los detalles. Proceso de calandrado. Consiste en introducir los gránulos de plástico provenientes de una tolva al interior de una calandra, la cual consiste en una serie de rollos laminadores de distintos espesores. Una vez que es introducido el plástico, este viajará a lo largo de todos estos rodillos con el fin de obtener un espesor específico. Como resultado se obtendrán láminas de plástico de distintos espesores listos para su uso.